Buenos días, queridos hermanos, Dios les bendiga. Una vez más, contento de este privilegio de poder compartir con ustedes una palabra en este domingo, el día en que separamos para adorar y exaltar el nombre del Señor, aunque lo hacemos todo el tiempo. Son esos días especiales, esos tiempos kairos que habla el Nuevo Testamento, tiempos oportunos para alabarle y bendecir. Hoy nos toca compartir el Primera de Samuel capítulo 17, una historia muy conocida, donde hay diversos o multitud de mensajes con respecto a David y Goliat, ¿verdad? Es un pasaje muy predicado, muy utilizado, muy también mal utilizado, targiversado su mensaje central, que es la exaltación del Dios de Israel contra los dioses de los filisteos. Vamos a empezar en esta mañana con un título especial que el Señor colocó en mi mente con respecto a este mensaje que quiero compartir. El título es Venciendo la cuarentena. Y vamos a ver un poco a qué nos referimos con cuarentena, algo que estuvo tan de moda con el tema del COVID, ¿verdad? En diciembre del año 2019 comienza la pandemia del COVID allí en una de las ciudades de China y el 30 de enero del 2020 se instala una cuarentena a nivel mundial que fue hasta el 5 de mayo del 2023. Acá en Uruguay, el 13 de marzo del 2020 se empieza a establecer el decreto de emergencia sanitario, o sea, la cuarentena, ¿verdad? Así que estamos, cuando usted vea esta predicación, va a estar a 2 días de aquello que aconteció hace 4 años atrás. Hasta un 13 de marzo del 2020, Uruguay entraba en una emergencia sanitaria y eso fue hasta el 5 de abril del 2022. Ahora, el término cuarentena fue una forma sanitaria que se inventó en el siglo XIV en Italia, cuando en una de las tres etapas de la peste negra, ¿ah?, que estaba azotando Europa, eh, se empezó a todos los barcos que venían del oriente a tenerlos 40 días amarrados lejos de los puertos para confirmar que no había ningún caso de peste negra en las embarcaciones. De ahí el término cuarentena, que no necesariamente se encierra en 40 días. ¿No? Cuando uno va a Primera de Samuel, que es el texto que tenemos hoy, vamos a empezar leyendo el versículo 16, dice así: venía pues aquel filisteo, hablando de Goliat, por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Y qué importante es los números dentro de la palabra del Señor, sin entrar en un misticismo cósmico o en algo esotérico. Realmente hay números que dentro de la palabra de Dios tienen significado. ¿Ah? Pueden tener más de un significado y también tienen un propósito. ¿Ah? El mismo Dios que creó todas las cosas es el mismo Dios que también crea los números, la línea de tiempo, ¿verdad? El Dios eterno creando no solamente todo lo que nos rodea, sino en su eternidad creando ese tiempo cronos, ese tiempo cronológico, ¿verdad? Y cuando la Biblia habla de 40, y lo va a hablar por lo menos en 12 eventos importantes, tanto que van desde el Antiguo al Nuevo Testamento, nos va a hablar de cambios. Y yo quiero rápidamente nombrar esos 2 eventos para que usted tenga una referencia del número 40, una cosmovisión de este número 40. Bueno, la primera vez que vemos el número 40 es en el diluvio. Después lo vamos a ver con los 12 espías espiando la tierra, números 13-25. Lo vamos a ver también que a consecuencia de la incredulidad de los 10 espías, el pueblo de Israel camina 40 años en el desierto, ¿verdad? Ahí lo que sucede es un cambio generacional. Después vemos la historia que estamos viendo hoy del gigante
Goliat, que mantuvo 40 días eh, preso del temor y del miedo al ejército de Dios. Ahí vemos un cambio de autoridad, ¿verdad? Porque iba a venir David, iba a ser el paladín del pueblo de Israel, iba a ser David. Después lo vemos que tanto Salomón como David reinaron 40 años y ahí podemos ver formas de cambio de gobierno, también un cambio intelectual o un conocimiento divino en el gobierno de Salomón. También lo vamos a ver en Elías después de aquella amenaza de Jezabel, en un momento de crisis, donde Elías camina 40 días hasta el monte de Oreb, donde en Elías se tenía que dar un cambio de actitud. Lo vamos a ver también en el libro de Jonás cuando predica por 40 días ese mensaje que trajo cambios a través del arrepentimiento del pueblo de Nínive. En el Nuevo Testamento lo vemos en nuestro Señor cuando Jesús ayuna por 40 días. También lo vamos a ver en el misterio después de la resurrección, o sea, después de que Jesucristo resucita, pasan 40 días. Eso también lo vemos en Hechos 1.3. Entonces, hemos visto rápidamente, si no hemos nombrado tampoco el ayuno de Moisés en el monte de Sinaí y otros tantos 40 que van a ir apareciendo. Estos son algunos de los 40 para que nosotros entendamos que el 40, de ahí cuarentena, ¿verdad? El 40 representa en la Biblia cambios. Y nosotros necesitamos todos los días ir cambiando, ir renovando. ¿Ah? Dice Efesios que tenemos que renovar el espíritu de nuestra mente. Yo le pido, hermano, que usted me acompañe. Vamos a estar leyendo algunos versículos en 1 de Samuel 17, versículo 8 al 11, para entrar directamente ya en el mensaje. Esto como introducción para que entendiéramos el título del mensaje, que es Venciendo la cuarentena. Dice versículo 8, se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciéndole, ¿para qué habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Este es Goliat, ¿verdad? Versículo 9. Si él pudiere pelear conmigo, me venciere, nosotros seremos vuestros siervos, y yo pudiera más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo, hoy yo he desafiado el campamento de Israel, dame un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl, que en ese momento era el rey de Israel, y todo Israel, estas palabras de los filisteos se turbaron y tuvieron gran miedo. Estas fueron las palabras que trajeron una cuarentena sobre el ejército de Israel. 40 días estuvieron escuchando estas mismas palabras vez tras vez. 40 días fue desafiada su fe, 40 días fue desafiada su valentía, 40 días fue desafiada su hombría, y cada día que pasaba esto era peor, porque dice que al ver a Goliat, corrían de delante de él. ¿Qué fue lo que pasó aquí? Para que nosotros podamos vencer esa cuarentena que hoy representa un estado espiritual, hoy representa nuestros temores, hoy representa aquello que nos viene maltratando psicológicamente y espiritualmente, eventos, situaciones, pruebas, pasados, cuántas cosas uno viene al Señor y necesita vencer esa cuarentena, necesita librar esa enfermedad espiritual y vencer. Y yo quiero hablar de tres cosas necesarias para vencer esa cuarentena, que fueron necesarias para vencer estos 40 días en que Goliat atemorizó al ejército de Israel. Lo primero que tiene que haber es un cambio de mentalidad. ¿Por qué las palabras de Goliat produjeron temor? ¿Por qué las palabras de Goliat producieron temor? Bueno, versículo 11 dice que oyendo Saúl, o sea que primeramente el rey, la autoridad, aquel que tenía que demostrar la fe en Dios, que tenía que demostrar su hombría, su valentía,
Y todo Israel, estas palabras de los filisteos se turbaron y tuvieron gran miedo. Así que vamos a ver en este versículo, vamos a ver cuál fue la mentalidad que los retuvo 40 días al ejército de Israel. Su mentalidad estaba turbada y no tuvieron un miedo, tuvieron gran miedo. Así que lo primero que nosotros tenemos que vencer, o el primer cambio que tiene que haber en nosotros para vencer esta cuarentena espiritual, es un cambio de mentalidad. Ejemplos bíblicos los vimos, algunos de ellos con respecto al 40, ¿verdad? El diluvio, la generación de Israel que sale de Egipto y que tiene que morir en el desierto porque eran libres físicamente, pero mentalmente eran esclavos. Tenía que haber un cambio de mentalidad. Elías tenía que cambiar su mentalidad de derrota, de crisis, de temor por la amenaza de Jezabel. Nínive tenía que cambiar esa mentalidad de ser perseguidora y asesina del pueblo de Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Así que lo primero que tiene que haber es un cambio de mentalidad. Y cuando hablo de cambio de mentalidad, hablo de arrepentimiento en nuestra forma de pensar. Tú y yo no vamos a vivir o actuar diferente a lo que pensamos. Entonces, nuestra mentalidad es lo que nos lleva a caminar el día a día. Entonces, dice la palabra de Dios en el versículo 2 de este mismo capítulo que se pusieron en orden de batalla. Este era el pensamiento de Saúl y el pueblo. Fueron a aquel lugar para pelear, no para estar 40 días atemorizados. ¿Qué cambió su mentalidad? Ya lo vimos. Lo que Goliat declaró, el desafío que Goliat le planteó al pueblo. Lo primero que vemos es que ellos oyendo, o sea, escucharon la voz del enemigo, le prestaron atención, llamó la atención el tamaño que tenía aquel hombre, aproximadamente 3 metros, llamó la atención su armamento, su coraza, su lanza. El hombre tenía más o menos en el peso de su armadura, eran unos 55 kilos a 60 kilos, o sea que él cargaba solo en protección y en armadura unos 60 kilos sobre su cuerpo. No era poca cosa. ¿Y qué pasó al escuchar las palabras del enemigo? Se turbaron, se desanimaron, cambió su forma de pensar, cambió su mentalidad. Tenían una batalla guerrera, una batalla de ir adelante, de pelear, de conquistar, y ahora estaban con pensamientos desanimados, pensamientos de fracaso, habían perdido la fe. Y esto es lo que el enemigo quiere, que nosotros nos desanimemos y nos turbemos y quedemos en la misma condición del ejército de Israel, paralizados. Lo tercero que produjo las palabras de Goliat fue que tuvieron gran miedo, estaban aterrorizados. Escucharon sus pensamientos, en vez de escuchar la voz de Dios, lo primero que hicieron fue escuchar la voz del enemigo. Lo segundo, escucharon la voz de su interior. Y lo tercero, escucharon la voz de sus sentimientos. Los sentimientos nacen del pensamiento. Ningún sentimiento se genera sin antes generarse en el pensamiento. Así que escucharon sus sentimientos. El resultado, tuvieron un cambio de mentalidad negativa. Estaban ahí como el ejército de Dios, estaban ahí como el ejército del Dios Todopoderoso, estaban ahí para pelear, pero las simples palabras del gigante hicieron que su mentalidad cambiara totalmente a una mentalidad de fracaso y derrota. Lo segundo que quiero ver con ustedes, querido hermano y hermana, y vamos a leer el versículo 23 y vamos a leer el versículo 26, es un cambio de actitud. Veamos lo que nos dice la palabra en el versículo 23. Mientras él hablaba con ellos, he aquí el paladín, o sea, David estaba hablando con parte del ejército. David era un muchacho enviado con su padre para ver cómo estaban sus hermanos,
Y él estaba ahí hablando de la situación, enterándose un poco de la situación, y mira lo que sucede. He aquí aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gab, salió de entre la fila de los filisteos y habló las mismas palabras y las oyó David. O sea que él estuvo repitiendo ese relato que vimos en los versículos 8 al 11, él lo estuvo repitiendo durante 40 días, pero ahora habían un par de oídos distintos dentro del campamento. Había un joven con una actitud distinta, con una forma de pensar distinta. Vamos a ver cuál fue la reacción de David cuando oyó lo que decía Goliat. Versículo 26. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo, ¿qué hará al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? ¿Por qué? ¿Quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Vemos en esta pregunta que es una retórica, que es una pregunta que incluye una respuesta, ¿verdad? Vemos que nos está hablando y nos está mostrando de la mentalidad distinta de David. No produjo las palabras de Goliat en David ni frustración, ni temor, ni gran temor, ni fracaso, ¿ah? Ni desánimo, todo lo contrario. Él sabía en el Dios que creía y diciendo, ¿cómo puede ser que un hombre provoque al Dios viviente, al escuadrón del Dios viviente, no un Dios que está muerto, sino un Dios que está vivo, una mentalidad distinta? Y claro que David tenía una mentalidad distinta. Y la mentalidad de David era distinta porque su fe era distinta. Y no puede haber una actitud o una buena actitud si no hay fe en nuestra vida. Pero no fe en la fe, sino fe en el Dios al cual servimos, en el Dios en el cual le hemos entregado nuestra vida, el Dios que cuida de nosotros. Él es la fe y fundamental para nuestra actitud y para nuestro cambio de mentalidad. La actitud tiene que ver con nuestro estado de ánimo. El ánimo de una persona se forma en su forma de pensar, y también se forma en su forma de creer. El pueblo escuchaba a Goliat, pero David escuchaba a Dios. Y ahí estaba la diferencia fundamental en el cambio de actitud, una mentalidad distinta, una actitud distinta. ¿Qué es lo tercero que nosotros necesitamos cambiar para vencer aquello que nos tiene atemorizado? Hoy como título le pusimos vencer la cuarentena, pero es todo lo que representa nuestros temores, nuestros fracasos, todo lo que representa aquello que nos paraliza espiritualmente, que no nos deja avanzar. Pueden ser tantas cosas. Cada uno sabe cuál es esa mochila pesada que muchas veces cargamos. Y el Señor quiere que en esta mañana, en este día, tú puedas dejar esa mochila, puedas tener un cambio de mentalidad, un cambio de actitud. Y lo tercero que Dios quiere para ti y para mí es que cambiemos nuestra forma de hablar. Dice Primera de Samuel 17:32, y dijo David, así que estas son palabras de David. ¿A quién le estaba hablando David? Al rey. Y dijo David a Saúl, no desmayes, no desmaye el corazón de ninguna causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. ¿Vieron la forma de hablar distinta de David? Un muchachito de hermoso parecer, pero físicamente no era un muchacho de gran porte, era un muchacho pequeño, pero su fortaleza y su fe trascendía su tamaño físico. Y tenía tanta fe en el Señor que ahora este humilde pastor está animando el corazón del rey de Israel, que estaba totalmente desanimado y que probablemente ya no supiera más qué hacer. Así que el cambio de nuestra forma de hablar. La palabra de Dios es maravillosa y dice ahí en Lucas 6:15, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y claro, yo no puedo hablar distinto a mi forma de pensar. Puedo simular
puedo mostrarme distinto, puedo ser hipócrita, pero va a llegar más tarde o más temprano que mi boca va a delatar lo que hay en mi corazón. Y no puede haber una forma distinta de hablar si no hay primero un cambio de mentalidad y un cambio de actitud. Hoy lamentablemente se ha tomado ciertas palabras y se han targiversado como es declarar o decretar, ¿verdad? Hay mucha declaración positiva, pensamiento positivo. Yo no estoy hablando ni de declaración positiva ni de pensamiento positivo. Estoy hablando de declaraciones de fe basadas en el Dios todopoderoso y soberano, basadas en la soberanía de Dios. Cuando tú y yo confiamos y creemos en la soberanía de Dios, no importa si se para un gigante o 10, porque el resultado va a ser el que Dios quiera. Y mi pensamiento mi pensamiento y mi mentalidad se tiene que centrar en el Dios a cual yo sirvo y en el Dios a cual yo creo. Y David tenía sus pensamientos centrados en el Dios Todopoderoso. Para terminar en este día, vayamos y leamos unos últimos 5 versículos del versículo 43 al 47. Y dijo el filisteo a David: yo soy perro para que vengas a mí con palos. Y maldijo David por sus dioses. Y esto no es un detalle menor, por sus dioses. O sea que aquí ya no era un combate de un muchachito contra un gigante físicamente hablando, era una batalla espiritual. Porque Goliat no solo estaba defendiendo, o desafiando, mejor dicho, al ejército de Israel, se estaba metiendo con Dios. Y estaba provocando a Dios, como lo vamos a ver en los versículos siguientes. Versículo 44. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves de los cielos y a la bestia del campo. Entonces vemos cómo este enemigo poderoso que era Goliat también era poderoso en sus palabras. Era alguien que espiritualmente hablando sabía manipular, sabía atemorizar a través de la palabra. Pero se encontró con unos oídos que solo escuchaban la voz de Dios. Y es lo que esta generación necesita, oídos que escuchen solamente la voz de Dios. No somos sordos a la necesidad y al clamor que hay en el mundo, pero tenemos que ser sordos a las tentaciones que hay en el mundo. Porque hay diferentes Goliat para nosotros. Hay diferentes Goliat que tenemos que enfrentar y que de repente enfrentamos todos los días. Algunos vienen de lejos, pero otros son tan cercas como son nuestros propios pensamientos. Y aquí tenemos en esta historia, en esta historia real y en esta ilustración que, que estamos desarrollando en esta mañana a través de su palabra, vemos la perfecta armonía de un hombre que cree, que vive lo que cree, que cuando digo vivo piensa en lo que cree, y un hombre que actúa según su fe y su creencia. Mira lo que le dijo David, versículo 45. Entonces David dijo al filisteo: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalinas. Tú vienes a mí queriéndome asombrar con tu poder, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Esta batalla espiritual se tenía que pelear en lo espiritual. No bastaba una buena espada o una buena lanza. Aquí era una batalla espiritual. Y nuestras batallas, dice Efesios capítulo 6, versículo 10 en adelante, no son contra carne y sangre. Nuestras batallas son espirituales. Y sigue diciendo David: el Dios de los escuadrones de Israel, al quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano. Mire las declaraciones que David está haciendo. Y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré los cuerpos, los, hoy los cuerpos de los filisteos a las aves de los cielos y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. ¿Cuál era el propósito de la victoria? En la exaltación de David como guerrero, la astucia de David, la
destreza que tenía con la onda para poder acertar un golpe en la frente de su enemigo, el ser un paladín reconocido en Israel. No, David fue a pelear ahí para honrar el nombre de Dios y para exaltar el nombre de Dios. Y por esas declaraciones, por esa mentalidad, por esa actitud y por esas declaraciones fue que David venció. Versículo 47. Y sabrá toda esta congregación. ¿Qué congregación? La que estuvo en una cuarentena, la que estuvo 40 días paralizado por la voz de Goliat. Aquellos que se supone que creían y que eran el escuadrón del Dios viviente, tenían que ver esa batalla para creer y tomar ánimo en su corazón y vencer sus temores. Y dice, y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada ni con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él os entregará en nuestras manos. Vemos aquí una historia dentro de la Biblia conocida, la hemos leído, la hemos visto en escuelas dominicales, la hemos visto en películas, pero no deja de ser maravillosa. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos para vencer esa cuarentena? ¿Qué es lo que necesitamos para que se produzca ese cambio necesario en algún área de nuestra vida? Necesitamos un cambio de mentalidad, un cambio de actitud, renovar nuestra fe en Cristo Jesús. Y necesitamos renovar nuestra forma de hablar. ¿Qué es lo que precisa esta generación viviendo en una cuarentena espiritual? Este mundo que vive una cuarentena espiritual, una pandemia llamada pecado, de la cual nadie se salva, no hay medicamento contra ese virus, no hay cuarentena efectiva para ese virus, no hay mascarilla efectiva para el pecado, porque con el pecado está en nuestra genética espiritual. Entonces, ¿qué es lo que precisa esta generación viviendo en cuarentena? Necesita hombres y mujeres como David, con una forma de pensar renovada en su palabra, que escuchen la palabra de Dios y como dice que la fe viene por el oír y el oír de su palabra, su fe crezca, aumenta y acepten el desafío que Dios coloque por delante. Sea un Goliat de 3 metros o sea un Goliat de 1,50 m. Aceptar el desafío con una forma de pensar renovada a través de su palabra. Aceptar el desafío con una fe perseverante. Puede haber un ejército desanimado, un rey desanimado, pero nosotros no dependemos, nuestra fe no puede estar colocada en personas, nuestra fe tiene que estar colocada en Cristo. Puede haber un pueblo desanimado, pero si tú y yo tenemos una fe perseverante, venceremos ese gigante, venceremos la cuarentena. Y lo tercero y lo último que se necesita es una boca que no se canse de predicar de la palabra de Cristo y sus verdades, porque sabemos que la verdad nos hace libre. Queridos hermanos, que en esta mañana esta palabra venga a ser ese efecto positivo que es aumentar tu fe. Y no solamente aumentar tu fe, cambiar tu mentalidad. Hemos hablado por años que la salvación se alcanza por fe, y es una verdad. También hemos hablado que la fe se alcanza por arrepentimiento. La persona no basta solo con creer, tiene que demostrar su fe o su nueva creencia a través del arrepentimiento. Pocas palabras, necesitamos fe, necesitamos cambiar nuestra mentalidad, necesitamos cambiar nuestra actitud y necesitamos cambiar nuestra forma de hablar. Que el Señor te bendiga, que puedas vencer cualquier temor. Quizás en esta mañana haya una persona que esté como estuvo aquel ejército, desanimado y con un gran temor en su corazón. Dios te dice en esta mañana a través de su palabra, cambia tu forma de pensar, cambia tu actitud, coloca la fe en el Dios viviente como declaró David y cambia tu forma de hablar. Empieza a predicarte a ti mismo, hablarte a ti mismo, como dice en el Salmo 103. El salmista le dice, bendice, oh alma mía, Jehová.
le está dando una orden a su alma. Y muchas veces necesitamos eso para cambiar nuestra forma de pensar, de actuar y de hablar. Que Dios te bendiga y te fortalezca, querida iglesia. Que la paz que sobrepasa todo entendimiento reine en sus corazones y guarde sus pensamientos en Cristo Jesús. Desde Rivera, quien te saluda, el pastor Denis Acosta, y como siempre, un brazo fraterno para todos los hermanos y siempre a las órdenes. Bendiciones mil.